nosotros nos limitamos por creencias propias, por creencias ajenas, porque otra persona desde que comenzó su carrera quiso ser médico y murió siendo médico. Nos limitamos porque nos comparamos con otras personas y vemos que su vida ha sido muy Cuando tú lineal. te rodeas de un ambiente laboral que te identifica como ser humano y que ve potencial en ti, permite que esas cosas sucedan. Pero cuando estamos... Uno de los bloqueos más grandes que he tenido fue, quién soy yo para escribir sobre esto, cuántos éxitos he cosechado yo en esto como para yo tener la autoridad y escribir acerca de esto. Y el libro se cerró. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Como siempre y como cada invitado, pues me siento muy motivada y muy a la expectativa. Expectativas muy buenas porque sé que cada persona que traigo hay una conexión particular. En esta oportunidad, cuando le invité a la persona que viene el día de hoy, ella me dijo, se quedó sorprendida, como que, ¿me estás invitando al podcast? Y le digo, sí. Y ella se va a enterar hoy porque yo la invité. Yo he tenido contacto con nuestra invitada por cuestiones profesionales. Ella me la recomendaron porque, como le había comentado, yo estoy con la intención y una promesa que tengo que cumplirle de escribir mi segundo libro. Y me la recomendaron como coach literario. Entonces, ella me ayudó en un par de sesiones con unas preguntas que todavía me las recuerdo y las busco anotadas para mantenerme intacta en mi intención de escribir el libro y qué es lo que quiero transmitir. Pero lo que más me llamó la atención fue que desde el primer momento que yo la contacté, había en ella mucho más allá de un contacto profesional para cumplir con su aporte como coach literario, era el servicio. A mí lo que más me gustó fue que desde el primer momento fue como que ella me conocía, como que ya había tenido contacto conmigo y una disposición total de hacerlo de una manera muy ligera a través del servicio, ayudarme a descubrir las razones por las cuales y qué yo quería hacer con un segundo libro. Esa conexión a mí me hizo entender que ella en su profesión, y supongo que en todas, hoy vamos a averiguar porque hace muchas cosas, tiene una intención muy propia que es el servicio a los demás. Es independientemente de lo que hago, independientemente de lo que cueste, independientemente si absorbo o no, si tengo o no una recompensa financiera, ella está dispuesta a ayudar. Y eso a mí me cautivó y me encantó porque es un principio que yo mantengo desde siempre. Entonces yo el día de hoy quiero darle la bienvenida a María Teresa Hidalgo. ¿Cómo estás? Hola, excelente, muchísimas gracias. De verdad que esa sí no me la esperaba, esa no la veía venir. Mira, muy agradecida, sí, doblemente agradecida. Ahora, si antes estaba agradecida, ahora estoy doblemente agradecida por ese reconocimiento. Gracias por invitarme a este espacio, yo lo veo como más íntimo, tu casa y mi casa, o sea, estamos conectadas a través de la tecnología, pero lo veo como una conversación más íntima, más entre nosotras. Gracias por esta invitación, por esta oportunidad de, de estar en tu programa, de estar en tu podcast. Estoy honrada, he visto ya las personas a quienes han entrevistado y bueno, siento admiración por ellas y ya estuvimos conversando antes acerca de eso. Muchísimas gracias. Gracias por el reconocimiento. De verdad que hacer las cosas de corazón vale más y a veces pensaba que no se notaba. No lo hacemos, cuando hacemos las cosas de corazón, no lo hacemos porque esperamos el reconocimiento. Pero cuando el reconocimiento viene, es más agradable saber. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, para mí es un placer, como muchos de mis invitados, y lo repito en cada episodio porque es una constante, no la conozco personalmente, el contacto que he tenido con ella ha sido netamente profesional en su mayoría. Entonces, bueno, hoy vamos a descubrir ustedes y yo un poco más de María Teresa. Ella se encuentra ubicada en Venezuela, está en Maturín, en el estado de Monagas, y hace variedad de actividades, entre ellas es abogada y corredora inmobiliaria
sin embargo, hoy vamos a destacar mucho más de su ser humano, de ese por qué, de dónde salió esa intención de hacer el servicio. ¿Por qué decidió ser abogada? ¿Por qué hace diferentes cosas que no tienen quizás nada que ver una con la otra? Vamos a conocer un poco más de ese ser humano más allá de lo que hace y cómo esa conexión con quién es ha llegado a brindarle la oportunidad de prestar el servicio a través de lo que ha aprendido. María Teresa, generalmente suelo empezar el episodio preguntándole al invitado quién es, cómo se describe, qué considera o cómo te gustaría que la gente te recordara, sobre cómo quieres que la gente vea a María Teresa de ahora en adelante. Pues, una pregunta interesante. Eh, la respuesta sería que me recordaran como alguien que siempre hizo lo que quería hacer, que no me limité, que cuando veía algo que me gustaba y veía que podía hacerlo, yo misma me lo repetía, pero si yo también puedo hacer eso. Y me lanzaba y lo hacía. Eso es importante, no solamente para ti como persona sentirte realizada, sino como parte de la felicidad. Porque sabes que las personas se sienten frustradas cuando al final de sus vidas llega el momento de insight de decir, hubiese querido haber hecho tal cosa, si hubiese hecho tal cosa, si aquel día hubiese tomado esa decisión y me hubiese inscrito en la universidad de estudiar tal cosa. Siempre pensaba en eso, oye, que el día que llegue ese momento, yo diga, bueno, si no las hice al menos todas, haber hecho la gran mayoría de las que me tocó. Y te has sentado, es decir, hay como un to-do list. Esto me gustaría hacer en mi vida. O han sido Sí. episodios sin control, sin que han aparecido y No, tú has decidido no, arriesgarte. no, la mayoría sí han sido planificadas. Hay otras que se han presentado y que siento, estoy muy arrojada, estoy muy, decimos como que lanzada, ¿no? Eh, no le tengo miedo al cambio, yo abrazo el cambio. Para mí el cambio es crecimiento. Cuando algo cambia, siento que es el momento porque me estoy moviendo. Me preocupo cuando hay mucha monotonía, porque cuando hay monotonías, sé que estoy estancada, que algo no está funcionando, Mm. que no me he movido. Y yo siento que el estancamiento, para mí, no es vida, no es vida. La vida es movimiento. De hecho, la sangre de nuestro cuerpo siempre circula. Y así como la sangre de nuestro cuerpo circula, nosotros también debemos tener movimiento. Y quedarme en un solo sitio haciendo una sola cosa para mí es quedarme estancada. Sí, cuando me comentas, yo sabes que yo soy muy visual, ¿no? Y a medida que va pasando el episodio, los episodios o las grabaciones, me doy cuenta de que mientras las personas están hablando, yo estoy haciéndome dibujo en la mente de la conversación. Y en ese momento, Creativa. cuando comentaste, es que el cambio, o sea, yo abrazo el cambio. Viene el cambio y me hace sentir que me estoy moviendo. ¿Sí? Eso comentaste. Entonces, para mí en ese momento fue estoy parada dentro de mi casa, me tocan la puerta, es un sobre rojo que me dice toca, tiempo de cambiar. Eso fue lo que me imaginé en ese momento, ¿no? Wow. Sí, sí. Entonces, no es fácil. Hay personas pues, se respeta, donde las intenciones de cambio cuestan un poco más. Yo creo que he estado en los dos lados de la moneda, donde a medida que pasa el tiempo voy descubriendo que esta creatividad tiene sentido, de que tengo permiso para ser creativa y no está mal si eso desencaja con el entorno, ¿no? Lo que hay es que como que cuadrarlo como un rompecabezas de tal manera de que esa creatividad aporte externamente mientras me está ayudando a mí internamente, ¿no? Es así como lo veo. Y los cambios, pues, no, cuando uno habla de cambios es muy amplio, ¿sabes? Porque hay cambios que son Ujú. duros. eh, Tengo la oportunidad de trabajar con clientes y escucho cada historia, ¿no? Donde te hace reflexionar de la fortaleza que tiene el ser humano para enfrentar los cambios y que mientras más bruscos son, más maduros somos para enfrentarlo, porque no tenemos tiempo de reescribirlo, de decir si haría esto o no, no tenemos tiempo de reflexionarlo, sino después qué pasa. Entonces creo que estas posibilidades de cambio, aun cuando son bruscas o son inesperadas, ofrecen una oportunidad de lanzarte al abismo sin tener que pensarlo tanto, ¿sabes? ¿No te parece que es así? Exacto, sí, hay cambios que vienen que no son que no son esperados. Sin embargo, cuando
de alguna manera nos hemos preparado porque ya nosotros planificamos cambiar, cambiar algo, es indudable que ya tu mente está como programada. Llega un cambio, ajá, ya va. Esto me movió el piso porque yo esto no lo esperaba. Pero no eres la persona que se sienta a lamentarse porque el cambio ocurrió, sino como ya vienes programado de cierta forma para el cambio, tú dices, pues sí, ya llegó, ahora déjame ver qué es lo que voy a hacer. Sin embargo, está Y a bien, partir de allí, sí, sin embargo, está bien vivir el duelo de un cambio intenso. ¿Sabe? sí, claro que sí. Porque se necesitan herramientas para uno entender, porque también me encuentro con personas que son bien duras con aquel rechazo al cambio. Es una cuestión de que Ujú, como no sé qué es lo que viene, prefiero quedarme como estoy. Entonces, exacto. sí, hay una posibilidad de que tú aceptes lo que quiero que vean es que no es, llegó el cambio, me siento, ya lo sé, no, no son microsegundos que pasa eso, todo eso tiene un tiempo, un proceso, que hay que darse permiso para vivirlo. La intención es que cuando ya veas qué es lo que, de qué forma ese cambio te está afectando, entonces empezar a buscar las herramientas de cómo enfrentar ese cambio. Pero está bien vivir el duelo de cualquier proceso que te cause frustración porque no esperabas o no ha salido, Claro, no, somos no fue humanos. como lo que esperaba. Ujú. Pues somos humanos. De eso estamos hechos, de emociones. Estamos hechos de emociones. Unos más emocionales que otros y todo, pero todos tenemos emociones, pues somos emocionales, somos seres humanos y por ser seres humanos somos emocionales. Gran parte de nuestro ser está puesto de emociones. Sí, y el manejarlas, eh, no es algo que se aprende ni de la noche a la mañana, ni tampoco es algo que tiene un tiempo finito. Es un constante aprendizaje. Pasas la vida entendiéndote como ser humano porque las oportunidades, los cambios, las experiencias que te ofrece la vida son diferentes y entonces no las has vivido todas. Entonces, bueno, Exacto. es enfrentar y darte, para mí es darte el permiso, entrar en conciencia de que algo está sucediendo y darte el permiso de, ok, vamos a abrir la puerta un poquito, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto que Ujú. viene? ¿Cómo lo puedo vivir? Y qué herramientas tengo para que eso funcione, ¿no? Y Creo que reconocer eso, que somos diferentes unos de los otros, que nosotros no somos, como decían antes por allí, todos somos iguales, nosotros no somos iguales. Biológicamente somos humanos, pues somos iguales, todos tenemos dos ojitos, la boca, dos orejas, eso es biológicamente, corporalmente todos somos iguales. Sin embargo, nosotros somos diferentes unos de los otros. Y y esa pequeña diferenciación o esa diferenciación es lo que nos hace seres humanos capaces de engranarnos con otros, precisamente porque no somos iguales. mira qué sentido tiene ahora con eso que estás comentando. Sigo imaginando, ¿no? Con eso que estás comentando, qué importancia tiene la perspectiva que le damos a las cosas. Porque entonces, si en vez de pensar esa persona es diferente, por tanto rechazo, porque no se parece a lo que yo estoy acostumbrado, ¿qué tal si verlo desde la razón o desde el lado qué tanto me puede ayudar esa diferencia? ¿Cómo puedo ver yo? ¿Qué aporte me puede traer eso? No siempre sucederá y pues puedes decir que no a ese momento. No como un rechazo, sino en esta oportunidad, esta experiencia que me está ofreciendo la otra persona, que es diferente, no me sirve. Pero ¿qué tal si de primera mano le decimos a la experiencia o a la diferencia que estamos viendo en las otras personas, qué tanto de eso puedo absorber yo para que me pueda ayudar a lo que ya yo tengo? Si lo vemos diferente, eso suaviza mucho la comunicación, el lenguaje corporal, la intencionalidad en la conversación, varía mucho, eh, cada vez tiene más sentido. Ver las cosas, todo depende de la manera en que lo veamos. ¿Qué queremos obtener de eso? Y cerrar la defensa, pues, que también creo que hay energías que son inevitables, hay energías que por más que trates de darle la vuelta, Sí, sí, pero tienes para que... eso está la sintonía de la que habíamos Sí. hablado antes, la sintonía. Nosotros decidimos cuál emisora sintonizar. Nosotros tenemos la facultad, tenemos la potestad, esa maravillosa potestad de poder elegir cuál sintonizar. Yo sintonizo mejor con esto es lo que me hace bien, y no, bueno, quedarnos en esa sintonía que sabemos que nos hace daño
Sí, y que a pesar de que nos hace daño, seguimos inmersos en eso. O sea, yo prefiero verlo como vamos a cambiar el canal o vamos a cambiar de sintonía de radio. ¿Y no crees que, bueno, por lo menos fue en mi caso, hubo un momento donde ni siquiera sabías eso? ¿No te pasó en algún momento donde tú no sabías cuál era tu sintonía? ¿Dónde te sentías bien? ¿No estabas identificada? Es que me voy por un lado y me Sí, voy para el otro y aquí no me siento bien y aquí tampoco porque no venía de adentro hacia afuera, sino buscando afuera qué era lo que rellenaba adentro, ¿no? ¿Eso te pasó? bueno, desde siempre. Sabes que desde que yo soy la penúltima de 13 hermanos, una familia grande, Grande. de la misma madre y del mismo padre. Y mis hermanos, hermanos grandes, que llegaban a casa eh, cuando quedábamos ya prácticamente mi hermana menor y yo, me consentían mucho porque veían que yo era muy estudiosa, resaltaban todas mis cualidades, me hacían regalos buenos, porque sabían que yo era estudiosa, que me gustaba mucho aprender. En cambio, no eran así con mi hermana menor porque ellos la tildaban de floja. Ella creció también con su complejo precisamente por eso, porque Mm, era la atención y la recibía yo por ser intelectualmente más aplicada. Eh, Siempre pensaron que iba a estudiar medicina, siempre, porque desde niña yo iba al médico y decía que quería ser pastillera porque yo veía que el médico le recetaba las medicinas, y mi mamá iba, las retiraba, las buscaba, sí, Eso no lo y había mi mamá escuchado, emocionaba, pastillera. pastillera, mi mamá decía, ay, esta niña va a ser doctora, qué maravilla. Cuando salí del liceo, vi que tenía inclinaciones hacia periodismo, hacia áreas humanas, de Mm, humanidades, y bueno, me gustaba el derecho, desde siempre me gustó el derecho. Sin embargo, no estudié inmediatamente derecho, estudié relaciones industriales y la abandoné, estudié informática y la abandoné, estudié inglés y lo abandoné. ok. Desde allí me empezaron a ver, y yo misma me empecé a ver como alguien que no encajaba en ninguna parte, que no sabía lo que quería o que quería muchas cosas. Mm, Cuando ujú, tú creas esa fama, las personas dicen que tú no sabes para dónde vas, no sabes lo que quieres, que eres una persona que no encaja en ningún lugar porque no estás definido. Hice un curso de costura porque me gustaba y me encantaba el diseño de la costura, pero tampoco lo desarrollé. Hice muchas cosas, pero no lo desarrollé. Mi mamá no sabía qué hacer conmigo, ¿sabes? Me inscribió en un curso en ese momento de mecanografía, donde es que esas máquinas Olimpia, esas cosas grandísimas. mm, Y bueno, también lo hice. De hecho, eso me ha servido de mucho, porque todavía tecleo sin ver mm. que escribo en la computadora, simplemente viendo el monitor. Nunca veo el texto. Eso es muy bueno. Eso me quedó para toda la vida. Perdón. Y bueno, a partir de allí, mi vida profesional estancada, porque yo sentía que quería hacer muchas cosas y no terminaba haciendo nada. Mm, Un día me tildaron de aprendiz de muchas cosas, maestra de nada. Eso para mí fue muy duro, sobre todo porque venía de alguien que yo le tenía muchísimo cariño, le sigo teniendo aprecio, pero la observación fue más dura de lo que creía. Cuando decidí estudiar derecho, esa misma persona lo primero que me dijo fue, pues, deberías terminarlo, ¿sabes? Porque si ya comenzaste esto, deberías terminar esto. Y esa persona no lo sabe, pero gracias a esa advertencia que me hizo, yo me mantuve en la carrera, porque llegado el tercer año de la carrera, cuando empecé a ver derecho penal, lo detesté. Yo odié derecho penal. Y todas mis materias iban con 20, con 19, con 18, a pesar de que trabajaba en el día y estudiaba en la noche. mm, Sin embargo, derecho penal ahí arrastra con 12, con 13, o sea, no podía con esa materia, mm, nunca me gustó derecho. De hecho, nunca ejercí derecho. En cambio laboral, muy buenas notas, mercantil mm, también. Y cuando me gradué hice la especialización en derecho laboral. Empecé a trabajar en derecho laboral. Pero siempre tuve como esa inclinación a otras cosas, como por ejemplo aquella novela que escribí a los 12 años, que nunca la saqué del mm, cajón. 12 años una novela romántica, yo con mi mente y mi drama, mi dramón, ese drama prácticamente de la pubertad, colocado allí puesto en una novela que jamás vio luz.
Y bueno, siempre me quedaba y empezaba a escribir poemas, escribía cosas así. Em, Hice también el curso para corredora, agente de seguros. No llegué a Mm. ser corredora, llegué a ser asesora de seguros nada más. Ese lo desempeñé por 3 años. Ya después vi como que iba mermando. Al tiempo que hacía mi derecho laboral, dije, bueno, con este caso que gané, caso importante, voy a invertirlo. Y me dediqué a construir un local, monté un comercio, me dije que ser comerciante era lo mío, que iba a atender mi negocio, que me gustaba eso, mi papelería, fotocopiado, esto es lo mío. Sí, Ok. lo decidí, esto es. Me siento tan familiarizada. A los 3 años ya yo no podía estar ahí, me sentía como un tigre enjaulado, Un ya rato. para mí eso es, no puedo estar aquí, ya no aguanto estar aquí, yo me siento encastillada. Contraté a una muchacha para que estuviera allí, pues ya yo no podía estar allí. Éramos ratón de laboratorio, experimentando No, nada más. no me gustaba, no me gustaba. Y un día empecé a escribir, me fui para la playa, unas vacaciones, era mi cumpleaños. Y ese día de mi cumpleaños se me ocurrió una historia así como de amor, pero de punta a punta, con inicio y final, toda completa. Y ese día en la playa empecé a escribir, hice mis primeras páginas, a mano. Cuando llegué, en un mes tenía la novela lista. Eso es un récord, para mí es un récord. Una novela Mm. de casi 300 páginas. En, Wow. en un mes. Claro, el crudo, el crudo, el borrador, eso había que corregirlo, eso había que Mm. pasarlo por muchas correcciones para poderlo pulir. Pero no, claro, yo creía que ya yo era escritora porque había escrito una novela. Una cosa fascinante. Sin embargo, siempre el darte cuenta de que mm, tenemos que escuchar a alguien que sabe más, decidí mandarlo a corregir. Lo mandé a corregir con una editorial famosa. Las primeras páginas me encantaron, pagué la corrección y cuando me devolvieron el manuscrito yo me iba a volver loca porque estaba peor de lo que yo lo había dejado. Mm. Entonces yo dije, pues no sirve así y los reclamos que le hice tampoco fueron escuchados, entonces yo voy a estudiar esto, pues yo voy a corregir mi propio texto. Y contacté con la Escuela de Escritores en Caracas, son maravillosos. Me preparé para ser correctora, después de correctora hice el curso de editora y yo misma corregí y edité mis propios textos. Es un tema Mm. difícil porque la perspectiva de escritor, Claro. tienes la perspectiva de escritor y al mismo tiempo la perspectiva de editor. Eso es como eh, 7 sombreros para pensar. Creo que te quitas Sí. el sombrero de escritor y tienes que colocar el de El escritor. Ya va edito. como que estás corrigiendo y editando el libro de otra persona. No es fácil, sin embargo, sí se puede hacer. Siempre se escapa una que otra cosa. Y bueno, me emocioné muchísimo cuando de una editorial me aceptaron, porque ya yo había autopublicado, y con ellos publiqué 8 libros, 9, perdón, 9 libros. Ellos se Todo llamaban novela. Selección, todo es novela, Selección Ok. BDB, y después a esa editorial pequeña la absorbió la Penguin Random House. Y entonces los últimos contratos eran con la Penguin. Penguin es súper reconocida, eh, una Sí. editorial sí, a nivel mundial. Por supuesto, nosotros como escritores súper honrados y fue maravilloso. Pero yo sentía que faltaba algo, porque no solamente los libros, para ser honesta, no se vendían Ujú. como deberían venderse. A Ujú. mí me encantaba, pero claro, escribía yo. Yo A creo mí que me uno escribe fascinaba. uno escribe Por porque no tiene algo que amor al decir, arte, es pero correcto, por amor al arte, por desahogarte, porque así es. tienes que decirlo. Pero yo inconsistente como siempre. Entonces, yo leía sobre autoayuda, leía sobre desarrollo personal, leía sobre metafísica y ley de atracción y escribía romances. Eso es una locura. O sea, tienes que nutrirte del material que se supone que tú escribes. Y entonces yo dije un stop, un alto, ven acá, Mm. pero ven acá, que tú no escribes lo que te gusta leer, porque se supone que Claro. ya tú podrías em, escribir sobre esto. Y empecé a escribir y uno de los bloqueos más grandes que he tenido fue quién soy yo para escribir sobre esto. ¿Cuántos éxitos he cosechado yo en esto?
como para yo tener la autoridad y escribir acerca de él. Y el libro se cerró. No continué, lo detuve. Yo no puedo hablar de éxito si yo todavía no soy exitosa. ¿Cómo, cómo voy a escribir yo sobre algo que la gente va a decir, pero ¿quién es esta ¿Y señora? ¿Dónde cayó? no está su Empieza a escribir background? ¿De dónde novela salió romántica, ella? sí, sí, escribiendo novela romántica, y esta señora es abogada, y esta señora te va a escribir sobre esto, ya no, no, allí el libro se detuvo. De pronto me encontré haciendo algo que me ligaba mucho mi área del derecho, amo mi profesión, con el sector inmobiliario. Y dije, pues, es esto me gusta muchísimo porque tengo la parte del sector inmobiliario que es muy bonita, puedo prestar un servicio de calidad, una Mm, asesoría de calidad con el conocimiento que ya tengo, y entré como corredora, agente inmobiliario, me mm, convertí en corredora y luego en asesora legal y corredora. Ahora, bueno, broker de mi propia agencia, gracias a Dios, y siempre con la intención de seguir escribiendo. Ese bloqueo eh, se, se suspendió. Quiere decir que de un momento a otro ya yo no pensaba en el bloqueo, pero tampoco pensaba en escribir. mm, Un día me encontré con una charla de Emily Wapnick. Emily Wapnick. Ella hablaba acerca de la multipotencialidad. mm, No tienes idea de cuántas veces la vi bueno, desde el primer momento que la vi, supe yo, eso soy yo. Y después la vi, la volví a ver y la volví a ver y la volví a ver. Y dije, es que esto es maravilloso. Esto le dio nombre a algo que ya yo venía haciendo, porque me fascina la postura. No lo hago siempre, pero me fascina y creo que tengo la habilidad. Me encanta la escritura. Escribo, no lo hago siempre, pero siento que tengo la habilidad. Hago coaching porque soy coach y soy panelista también. Y también hago coaching literario. Creo que tan mal tampoco lo hago, ¿no? Y también soy corredor inmobiliario. Y una cosa, ninguna de esas actividades, esas profesiones tienen que ver con mi profesión en forma, que es la de abogado. Entonces, nosotros nos limitamos por creencias propias, por creencias ajenas, porque otra persona desde que comenzó su carrera quiso ser médico y murió siendo médico. Nos limitamos porque nos comparamos con otras personas y vemos que su vida ha sido muy lineal, cuando la de mm, nosotros ha sido así mm. como el paciente, como el paciente inquieto. Nuestra vida ha sido como la del paciente inquieto. Taquicardia todo el tiempo. Paciente inquieto. Ok. Y yo, cuando la vida lineal, inclusive de mi propia familia, muy lineal, nada que ver con lo mío. Mm, O sea, yo soy la inquieta de la familia. Tengo una sobrina que se identifica mucho conmigo por eso, muy inquieta en ese aspecto. Y ya yo le encontré nombre y yo dije, pues entonces yo soy multipotencial y yo no tengo nada de extraño. Hay mucha gente como yo, hay gente que explora. Y el hecho de que me guste el derecho no quiere decir que me guste menos el corretaje inmobiliario. Y que me encante el corretaje inmobiliario no quiere decir que me guste menos la escritura o que me guste menos el coach. Puedo serlo, puedo hacerlo, puedo desarrollarlo y soy feliz en mm. cada una de esas facetas. Tú tuviste la oportunidad de conocer una de mis facetas por el coaching literario, y sabes que cuando desarrollo cada una de esas facetas lo hago con pasión, lo hago con cariño, lo hago con amor, lo hago con dedicación, porque no estoy allí porque la vida me empujó hasta allí, estoy allí porque quise estar allí, porque quiero estar allí y porque me parece fabuloso hacer lo que te hace feliz. Eh, creo que, creo que la gran capacidad de la que Dios nos dotó no es ni siquiera seres humanos, compasivos, amorosos, no es tanto eso, sino que tenemos dentro de nosotros todos los recursos para ser felices. Y lo maravilloso de ayudar y apoyar a otras personas para que también lo consigan. Es, es no solo crecimiento cuando nosotros leemos, cuando nos empoderamos con un material, con un podcast, con otras personas, con sus vivencias, sino poder transmitirlo y llevarlo a otros. Decirles a otras personas, mira, tú no estás mal,
tú estás en el camino correcto, porque tú te estás moviendo, porque tú estás viva, porque tú estás circulando, porque es que se me presentó una situación, un problema, bueno, maravilloso. Eso quiere decir que te moviste del lugar donde estabas. Y Mira, eso para mí estoy, significa mucho. estoy haciendo muchas notas porque, como yo digo, cada episodio me trae a mí. Cada episodio me habla. Mira, cada episodio me habla. Mira, ahora que comentas lo de que hacías muchas cosas, pero tratando de ver en qué podía funcionar. ¿Por qué? Porque Ujú. por lo menos para mí era, tienes que ser experta en algo. O sea, no puedes hacer tantas cosas, al final es como todera. Haces de todo, pero al final cuando pregunta, ¿y qué tú haces? Pues empiezas a nombrar tantas ramas que la gente se pierde. No hay un árbol Sí, con raíces fías. Sí, sí. no hay una raíz fuerte, sino tú eres como las ramitas que en cualquier momento se pueden partir, pero el tronco no existe porque tú no eres experta en nada. Y yo ahorita me acabo de acordar, me falta hacer un curso de chef. Lo estoy anotando. Me falta esa. Porque yo decía, hago tantas, también por eso me siento tan identificada, porque quise hacer muchas cosas. Cuando yo fui a escoger la carrera que iba a estudiar, yo ni sabía qué era esa carrera. Yo me fui a inscribir por una, porque iba con mi mejor amiga, y vamos a estudiar las dos juntas esto, porque las dos no teníamos ni idea de qué queremos hacer, porque yo quería ser abogada. Y mi papá es abogado. Y él me dijo, no, esa carrera no, mejor no, eso está muy dañado, muy complicado, mejor esa carrera no. Ok. Entonces, bueno, dije, tengo que estudiar algo que me permita rápido, una carrera técnica, que me permita a mí graduarme, empezar a trabajar para yo poder decidir qué quiero estudiar y este tiempo de 3 años me va a dar chance de descubrir, que a ese entonces tenía recién cumplido 17 años. Vamos a ver qué puedo descubrir en estos 3 años que me ligue a mí a que quiero estudiar definitivamente, pero necesito una carrera que me permita mantenerme. Entonces, bueno, terminé estudiando, fui a inscribirme en relaciones industriales y cuando me fui a inscribir, escogí administración industrial. Pregúntame, no tengo idea. Y me sentía súper ligada a las clases de derecho. O sea, yo leía eso y la profesora me decía, ¿por qué no estás estudiando derecho? ¿Por qué estás en administración? ¿Por qué deberías estudiar derecho? Al final no sentí porque estaba ligada, porque ahora te puedo decir, creo que no me hubiese sentido identificada cuando estaba diciendo lo de derecho legal. A mí, yo soy enemiga de las injusticias. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a defender yo un caso que tengas que defenderlo porque te están pagando por el caso? Así tú no Ujú. estés, tus valores no estén ligados a lo que estás defendiendo. Yo no puedo con eso. Entonces yo dije, no creo que sea el derecho, hay otra cosa. Entonces, cuando te veo describir todas estas cosas que has hecho que aparentemente no están ligadas, yo dije, en mi mente fue una flor, vamos a quitarle los pétalos, a ver qué hay en el centro. ¿Por qué tengo que identificarme con el título de la carrera? Sino, ¿qué trae eso consigo? ¿Cómo me forma esa Ujú. carrera a mí integralmente que yo pueda utilizar esto que me está aportando esta carrera para otras? ¿Por qué tiene que ser, soy abogado, tengo que ser abogado de toda la... No, pero el abogado me ayuda a relaciones interpersonales, me ayuda a escuchar. Tengo que desarrollar la habilidad de escucha, tengo que a desarrollar la habilidad de negociación. ¿Cuántas habilidades me trae a mí una carrera de abogado que puedo traspolar a cualquier otra carrera? Ahorita lo Exacto. estás haciendo. Tu poder de negociación como abogado en derecho laboral, por Cristo Dios, esto me parece un insight para las dos. En derecho laboral, tu poder de negociación pues es intacto para cerrar un cliente en el área inmobiliaria. Las habilidades que pudiste haber desarrollado con derecho laboral. Esto me parece Y, maravilloso. y las de PNL, por supuesto, las de Claro, coaching, para mí coaching y PNL son hermanas, necesarias ¿verdad? para Ujú. todas las carreras, porque como yo no soy coach porque tengo que hacerle coaching a otro, es hacerme el coaching, ¿no? Es hacerme el coaching y Self. aplicarme la programación neurolingüística. Entonces yo pienso que el coaching y la programación neurolingüística, como dice Luis, no son carreras, no son ciencias, no son profesiones, son herramientas y técnicas que alimentan tu profesión innata. Cuando yo lo vi así, yo dije, "Oh, esto tiene mucho sentido porque es que yo puedo ser cualquier profesión, simplemente aplicando estas bondades que te permiten a ti crecer tú y darle a otra
perspectiva, otra visión, otra área que no se había visto a una persona que quieras ayudar. Entonces, lo aplicas en todos lados cuando tienes que trabajar con clientes. Me imagino que tú, en tu intervención con clientes para el cierre por supuesto. de las casas, pues el poder de negociación en derecho laboral te tuvo que haber sido un plus para tu negociación dentro del área. Por eso digo, todo tiene que estar, esto de multipotencial tiene mucho más Sí. sentido ahora porque yo he experimentado, he pintado, he escrito en cerámica, he vendido, he sido vendedora, vendedora ambulante, he creado productos para vender y lo que yo he descubierto en común de todo eso ha sido, me gusta brindarle detalles y experiencia a las personas a través de un servicio, ya, en cualquiera que haga. Entonces, Maravilloso. es el resumen de lo que vas haciendo. Entonces, bueno, del coaching literario, para mí, esa experiencia que yo tuve contigo, a mí me provocaba en ese momento, pues no te conocía, ¿no? Pero a mí me provocaba en ese momento para como tú estabas, lo relajada y lo que, y si puedes, claro, mira, claro que el libro se puede hacer, o sea, era una cosa como que, porque ella me motiva, si ni siquiera sabe lo que yo creo que yo es como que lanzaba palabras así todas locas de lo que quería hacer con el libro, y tú, sí, pero si tiene coherencia, y yo, si ni yo entiendo lo que quiero escribir. Y para mí era, tú me invitabas con tu sesión a sentarme con mis piernas dobladas, agarrar una mantita y ponerme así totalmente relajada a escucharte y era una intervención de tu parte, es posible. Y yo creo que eso, cuando tú aprendes a valorar el trasfondo, que no nada más escuches las palabras, y eso lo internalicé hace unos días, cuando empecé a hacerme el relato de las cosas que he hecho y dije, yo no veo solo las palabras, sino qué hay detrás de esas palabras. ¿Cuál es el contexto completo? No puedo escucharte nada más. Tengo que ver lo que estás haciendo, sentir cómo tú estás sintiendo, qué estaría pensando cuando programo eso. Y eso le da una intencionalidad totalmente diferente a la conversación, porque te enamora más allá de lo que quieres, de lo que estás buscando en ese momento. Y eso fue lo que tú me ofreciste como coach literario en esa oportunidad. Una tranquilidad, es posible, esto es normal. Eso me pareció genial. Bueno, en tu caso me costó un poco, no sé si te diste cuenta que me tardé un poco en concretar cuál iba a ser el contenido tuyo, porque es personal, muy personalizado, y por eso te pedí el adelanto de las páginas, porque quería ver cómo escribías, qué era lo que escribías, cuál era tu intención, y a partir de allí fue que empecé a elaborar el programa de lo que tendría, el contenido de lo que tendrían esas 2 sesiones de coach, para hacerlas más resumidas, súper prácticas y muy directas. Y precisamente era eso, muy directas. No perdimos tiempo en cosas que ya tú sabías, sino en lo que necesitabas para concretar la escritura de tu. Y eso es importante desde el punto de vista de coach, apreciar el tiempo del coach. No, y también como esas preguntas que dejaste para ese entonces, aun cuando estaban relacionadas directamente con el propósito del libro, ahora distingo en el sentido y el propósito del libro, ya las diferencio. Esas preguntas me sirven para todo, no es nada más para el libro, para cualquier cosa que vaya que intente hacer o que pretenda transformar, me hago esas mismas preguntas para que me puedan guiar qué quiero conseguir con eso que voy a hacer. O sea, no creas que eso solamente me sirvió para el libro, me ha Ay, eso servido es para cada maravilloso cosa. saberlo. Qué maravilla, Sí, me encanta saber eso. son, Gracias pregu- por decirme. son preguntas claves que te invitan a conseguirle un sentido a lo que vas a hacer. Y bueno, así me ha servido. Entonces, bueno, para mí era el ser experto. Tienes que ser experto en algo para que puedas, y sabes que creo que también que el ambiente laboral te exige eso. Uno está como La cumpliendo un cultura, prerequisito. Ujú. la Está misma cultura. cumpliendo, te está cumpliendo un requisito siempre. Bueno, ¿y tú qué sabes hacer? ¿Y qué tiempo de experiencia tienes? Entonces tú dices, bueno, es que yo tuve
experiencia de administración 3 años, pero también estudié esto y tengo 4 allá y tengo 3. Todavía lo cuento y me parece que la gente me va a ver así como un monstruito. ¿Eh? Sí, ¿cómo Pues ligamos mira, todo eso? ¿Cómo te contrato? Sí, sí, como mi que... resumen, mi resumen fue muy condensado, pero yo, imagínate todo, yo he sido administradora, sin ser administradora, he desarrollado actividades de administración y las aprendí muy bien. Contabilidad y administración frente al departamento administrativo de empresas de seguro. Em, Vendedora, me encantan las ventas. Por eso ya que creo que En llegué al serio. mundo de las ventas ideal, que es el de el inmobiliario, el del sector inmobiliario. Sí me gustaría que, que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento, y que han sido, así como nosotros, personas inquietas, no se vayan a frustrar porque se me va a caer la cédula con esto que voy a decir. Yo no sé si te acuerdas de aquel tiempo cuando María Conchita era cantante, ¿te acuerdas? Mm, En ese tiempo el cantante era cantante y el actor era actor. Y ujú. María Conchita quería hacer de todo. Y entonces ella sacó una canción que decía, no te imagines que yo estoy tan loca si es que hago más de 4 cosas. Sí. Y es que ella quería hacer más de 4 cosas. Y entonces la gente decía, esta mujer está loca. O sea, si eres actriz, eres actriz. Y si eres cantante, eres cantante. Y si eres empresaria, eres empresaria. O sea, no pueden ser todas las cosas. Y eso viene creando Mm. en la mente de las personas que somos diferentes como que, soy diferente. Y por ser diferente, estoy mal. Sí, señores, Y, en y ser te diferente, limita, y te limita a en ser intentar. diferente. Te Ujú, limita a intentar, porque totalmente. como pretendes encajar en un molde social que no está mal para quien quiere encajar. Oye, hay gente que se siente totalmente identificada con, con ese comportamiento, pero como le decía a Joel en el otro episodio, le decía, cuando las personas somos creativas, es difícil meterte en una cajita para que todos los días hagan lo mismo, todos los días repitan lo mismo. Entonces, mira, yo soy de las personas bueno, si yo trabajo ahorita, yo hago impuestos, yo tengo aquí más de 4 años haciendo impuestos aquí en los Estados Unidos y soy notario y eso es una cuestión que tú no puedes cambiar. O sea, no es que hoy voy a hacer los impuestos de atrás para adelante o que hoy te voy a notarizar al revés. O sea, es como es. O sea, y no puedes hacer creativo. Sin embargo, tú ves mis reportes, mi cuadro de seguimiento, todos tienen colores, letricas, comentarios, cambio la letra. Tengo que aplicar algo de lo que yo tengo que tener esa libertad dentro del área laboral de ser creativa, aunque sea en ese espacio, pero ver algo diferente, ¿no? Entonces, ese permiso me lo doy después de reconocer, de entrar en conciencia de que es una necesidad y no está mal, porque la gente se reía. Yo de repente estoy hablando contigo y estamos muy seria y te suelto un chiste o te mando un emoji mientras estamos conversando para que te rías. Y en una música me decía, es tan agradable recibir eso porque me rompes el estado de que estoy tensión en el trabajo, no me puedo mover. Entonces, cuando tú te rodeas de un ambiente laboral que te identifica como ser humano y que ve potencial en ti, permite que esas cosas sucedan. Pero cuando estamos todos, es que tenemos que seguir esto, no me importa si eres creativo, si no, si eres muy estricto, muy estructurado, si no, es duro. Yo creo Totalmente. que eso hay si no es posible tener esa soltura, ese desligarte o ese incorporarte como un ser integral dentro del trabajo, yo invito a que busques ese espacio en otro lado. Pues cierro la Santa María laboral y busca ese espacio de conocer qué te motiva, qué te mueve, es como un volcán adentro, a punto de hacer erupción, ¿tá? Así como brotando. Totalmente. Cuando consigas Así eso, totalmente. tienes que buscar un espacio para sacar eso, porque si no la frustración es fuerte, porque sientes que todo no tiene sentido. Vas todos los días a hacer lo mismo, todos los días tienes que repetir las mismas actividades y, como te digo, para las personas que nos gusta estar en movimiento y buscando varias cosas, es bastante limitante. Entonces, para mí eso es una incorporación como le decía Joel, una incorporación dentro del reclutamiento de personal que se valore a la persona como un ser integral. Yo te entrego el currículo, tú sabes la parte técnica, pero ¿quién soy? ¿Cómo me puedes explotar en el buen sentido de la palabra como ser humano? ¿Qué le traigo yo con mis valores a incorporárselos dentro del valor de la compañía? O sea, ¿estamos conectados o no en el valor de la compañía? Y eso permite que el trabajo fluya con mucha libertad, me parece a mí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que ese aporte sea, que
no tanto desde el punto de vista del conocimiento técnico, sino también de la persona, de experiencia, que traiga de su experiencia, que traiga de su vida, que traiga de su ser emocional, también es importante, porque hay personas que tienen una capacidad natural de calmar las situaciones. No han Ujú. estudiado coaches, no son panelistas, no son psicólogos. Sin embargo, tienen una capacidad increíble de colocar las cosas en orden. Y cuando hablo en orden es que como que encuentran un caos y conversan con las personas y calman todo y todo regresa a su paz natural. Y tú te preguntas, ¿pero cómo lo hizo? ¿Qué técnicas Mm. aplicó? No son técnicas, es experiencia, eso está en su persona. Las personas que son agradables en el trato con el público, e inclusive las personas, algunas que son vendedores, que tienen ese encanto natural, que el cliente cuando llega a su casa dice, pero ¿cómo me vendió? O sea, ¿cómo hice yo para hacer esa compra? En todo momento yo sabía que yo no podía comprar eso. No fue que lo envolvió. No, no, bueno, sí hay gente que lo que hace es como Mm. decían en mi pueblo, engatusar. No fue engatusar, es que hay gente que tiene esa habilidad, ese encanto. Y muchas de esas habilidades a veces no las sacamos a flote por temor a al que dirán, por temor a mostrar un poco más de lo que yo dije que yo sabía. Y a Ujú. veces nosotros tenemos dentro de nuestras oficinas, dentro del personal, dentro de la gente a las cuales, las personas a las cuales lideramos, gente con mucho potencial y ni siquiera lo sabemos. Eso que haces tú es maravilloso. Tú das la oportunidad de que cada quien que saquen a flote lo mejor de cada uno. Sí, toma su tiempo. Sigo insistiendo de que todo, debemos empezar por uno, o sea, debemos conocernos, que es un proceso que toma tiempo y que mientras ese proceso sucede, puedes ir aportando exteriormente, sacando, apoyando. Y me he dado cuenta que uno, que mientras más repites las cosas que piensas positivamente, van cobrando sentido, mientras salen, mientras tienen voz, vas teniendo más sentido que tenerlo solo en tu mente. Por ejemplo, por lo menos para mí, cuando lo hablo, no se escucha tan mal, puede funcionar. Y lo otro es eh, hacerte consciente o querer pasar por esos momentos oscuros donde lo que estás viendo adentro no es, como que no es tan bonito, porque tenemos oportunidades de mejora constante. Entonces, bueno, de repente si no soy una persona muy paciente, no ocultar esa impaciencia, como que nadie la puede ver porque si no me van a juzgar, sino, ok, ya que eso que sé que soy impaciente, pues ¿qué puedo hacer para mejorar la paciencia? Si eso va a ser un aporte para que lo que yo soy y lo que hago pueda ayudar a otros. Entonces, es como un departamento que tienes que ir visitando. Yo lo dibujo como un carrito de supermercado. Entonces, Ay, sí, qué bueno, qué bueno. si tú vas al supermercado y vas, Buena ok, esa analogía. sí, voy al carrito de supermercado. Ah, bueno, vamos a ver, tengo problemas con la paciencia. Ah, ok, vamos a buscar en el supermercado cuál es lo que me ayuda a comprar. Y así hago una compra Exacto, está muy inteligente. bueno. Muy buena, Hago una eso compra. sí es buena analogía de una compra inteligente. Sí, una compra inteligente después de tú, y como le digo, esto no es de un día para otro. Hay que hacer muchas listas de compra, hay que depurarlas muchas veces porque no siempre estamos en el mismo estado de ánimo, no siempre queremos lo mismo Claro. y sí, entonces, de acuerdo a la compra de ese día, pues vamos a ir haciendo compras inteligentes. A mí es sabio cuando tú te despiertas y te acuestas con la intención de tener un propósito cada día. No tiene que ser un propósito magnum, una cosa inmensa que vas a cambiar el mundo, cosa que me acompañó por mucho tiempo. Yo decía, si yo quiero hacer un impacto en el mundo, yo tengo que salvar a todos los niños de África. O sea, yo tengo que adoptar 4 niños que no tengan familia. O sea, para mí tiene que ser algo intenso, grande. Y como no podía alcanzar eso, mi grado de frustración era inmenso. ¿Para qué hago yo en esta vida? ¿Cómo me puedo parar todos los días a hacer lo mismo y no siento que ayudo a nadie, que impacto a nadie positivamente? Entonces empecé a hacer esos deseos un poco más pequeños y los empecé con, ¿qué quiero yo? ¿Cuál es mi propósito conmigo hoy? No con los demás, para sentir el feedback del agradecimiento externo y el reconocimiento externo. ¿Qué quiero hacer conmigo hoy?
¿sabes? Entonces, eso me ha ido ayudando a ir dosificando qué es lo que quiero conseguir para darme la oportunidad de reconocer pequeños pasitos, como comentaba Luis, que lo nombro en todos los episodios, casi que todos lo nombramos en todos los episodios, el 1% cada día, ¿sabes? Ah, bueno, un uno por Como los ciento hábitos hoy. atómicos, Sí. un cambio atómico. Ajá, un 1% hoy, vamos a cambiar algo que a mí me costó muchísimo, porque como te digo, yo tenía que sentir que había un sacrificio, que había un esfuerzo inmenso en lo que yo estaba haciendo para y quedar agotada, física o psicológicamente o emocionalmente, valió la pena el día de hoy, porque me agoté, mira cómo estoy cansada. Entonces todo el tiempo estaba fatigada, cansada, me dolía el cuerpo, porque la exigencia era de las dos, había un choque tremendo, físico y emocional porque había que esforzarse mucho. Entonces, bueno, ahora me esfuerzo inteligentemente. Inteligente. Sí, inteligentemente. Qué bueno. Y esos cambios radicales por lo general no son buenos a la larga. Los cambios que perduran en el tiempo, está como comprobado, bueno, personalmente comprobado, son los cambios que se hacen de a poco, de pasito, de al 1% como dice nuestro querido coach Luis Rivera. Un pasito, un poco hoy, otro mañana, e igual con las incorporaciones de nuevo, Hábito. de, para que puedan perdurar en el tiempo. Los radicales por lo general no duran. Los ¿Y no te parece que radicales, eso tiene que tener como o sea, una convicción? O sea, yo quiero hacer este cambio por o para, claro, ¿sabes? Yo tengo que estar como una razón. convencida. Ujú, Una razón, ujú. sí, una razón suficientemente poderosa que te lleve a que te hayas llevado a tomar esa decisión. Las razones efímeras, las razones poco pesadas, que son muy livianas, tampoco son como muy duraderas. O sea, cuando las razones no son suficientemente fuertes, esos cambios no perduran. O, por ejemplo, quiero adelgazar 20 kilos para estar en Semana Santa espectacular de Semana Santa, y cuando pase Semana Santa me voy a volver loca comiéndome todo lo que encuentre. No, y que Ay, son, claro. ya tú sabes que son objetivos no alcanzables, entonces, bueno, ya cuando vas por la mitad del camino y ya está llegando Semana Santa y tú no has logrado ni la mitad de lo que querías, pues te Ujú. abandonas y empiezas a hacerlo mucho peor, Que son porque, también que es muy drástico. Entonces, que yo diga, por ejemplo, 2 kilos ahora y pasa 2 meses más, 2 kilos más, y así voy hasta lograr el objetivo de diciembre. Está un poco más lejos, de aquí a diciembre sí podría lograrlo con una buena dieta y manteniendo la línea de los hábitos que vaya incorporando y los que vaya cambiando. pero también ahí es importante la razón por la que lo estás haciendo. Ah, O claro. sea, ¿cuál es la razón de la que yo quiero? Es un tema, tiene que ir como Está más como el tema de profundo. salud, como el tema Ujú. de salud. Ese tema de salud es importante porque nosotros queremos vivir durante más tiempo, pero no vivir en una cama con un montón de aparatos colgados, no, señor. Vivir más tiempo, pero de manera saludable. Que yo me pueda parar ya viejita en la boda de mi hijo, o bailar en los 15 años de mi nieta, cosas así, pues, que son a la larga. Yo quiero llegar con buena edad, con buena salud, con el mismo ánimo a ese momento. Y Claro, para es eso, cuando, mira, mira, es cuando dice, muchos cuando uno años, tiene ¿no? las herramientas, sí, cuando uno tiene las herramientas es otra cosa, es cuando dice, bueno, ¿cómo me veo de aquí a 2 años en algún ámbito de tu vida, ¿no? No necesariamente tiene que ser en todo o en general. Entonces, ¿qué es lo que, mira, todas las cosas cobran un sentido inmenso. Yo decía, "Coy, pero me dicen qué es lo que quiero lograr, pero nunca me dicen el cómo lo quiero lograr o cómo se Ujú. hace, ¿sabe? Entonces, para mí siempre le falta el relleno al peluche. Me estás dando el peluche vacío, ¿con qué lo relleno, ¿sabes? Entonces yo decía, entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué quiero, cómo me quiero ver en 2 años? Ah, bueno, me quiero ver así, así, así. Ah, bueno, entonces, cuando tú empiezas a dibujarte, que es lo que trae la programación neurolingüística, ok, vamos a rodar la cinta para atrás. ¿Cómo hacerle? Ok, ¿qué tengo que empezar a hacer ahorita para que eso de 2 años se dé? Y tienes un plazo significativo, un plazo que te da permiso a ensayo y error, porque no hay un Ujú. método único para hacer las cosas. Tú empiezas a descubrir, según lo que quiero conseguir, cuál sería. Vamos a empezar a experimentar de qué manera puedo llegar ahí. Y es caerte, levantarte, otra vez para atrás, no hay que volver a empezar, no es así. Es un camino que cuando lo dibujas diferente es una obra de arte, la verdad. Ves la Sí, vida es como una como obra de arte. único lo que consigues
espíritu en un plazo de tiempo no se va a parecer a lo que consiga yo en el mismo plazo de tiempo, porque somos diferentes. En el caso del que conversábamos de adelgazar, son dos organismos diferentes, dos cuerpos diferentes. En el caso de metas profesionales, los esfuerzos podrían ser los mismos, el enfoque podría ser diferente, e inclusive un pequeño, pero así chiquitico detalle como la actitud puede cambiarlo todo. ¿Ok? Sí, La actitud es, como decía Winston Churchill, ¿no? La actitud es algo muy pequeño que hace una gran diferencia. Y diferencia. es totalmente cierto. Podemos tener ambas las mismas herramientas, ambas la misma meta, el mismo propósito, el mismo plazo de tiempo para cumplirlo, pero tu actitud no se parece a la mía o la mía no se parece a la tuya, obviamente los objetivos no se van a lograr en el mismo plazo de tiempo. Entonces, ¿te parece si podemos resumir el episodio de hoy diciendo, uno, está bien ser multipotencial? Totalmente, Está, totalmente. Busquen esa charla de Emily Wapnick, es la voy maravillosa. a colocar en la caja de descripción para que las personas la puedan buscar. Entonces, uno está bien ser multipotencial, es decir, darte la oportunidad de experimentar varias cosas en diferentes áreas profesionales o en diferentes áreas de tu vida. Y puedo agregarle que si ves un poco más profundo eso que quieres buscar o eso que quieres conseguir, finalmente vas a conseguir en qué se alinea una con la otra y que puedes traspolar experiencias de un lado a otro, aunque las carreras no tengan nada que ver, van a tener algo en común en su trasfondo. Eso lo podemos llevar al día de hoy. Otro que puedes darte la oportunidad de ser creativo, de que si te sientes que no encajas en algún lugar porque ese potencial no puede ser experimentado, pues darte el permiso, después vas a bajar la Santa María, de tener tu espacio de creatividad, aunque sea 5 o 10 minutos, e irlo poco a poco abonando. Eso te va a crear una motivación tremenda. Por eso este espacio del podcast a mí es que me repotencia toda la semana. Yo lo hago el domingo y el lunes, martes, miércoles estoy con una energía avasallante. El viernes va bajando y el domingo... Maravilloso, Sí, qué maravilla. Porque sí. sintonizas esas emisoras que te aportan y que te aportan energía y conocimiento. Y en Es, es- algunos casos me imagino, y en algunos casos me imagino que también es una emocionalidad oh, muy sí. conectada. Hubo un episodio que yo le dije, mira, aquí tuve insight todo el episodio. Aquí esto fue un aha moment durante la hora de Maravilloso. entrevista. Porque sí, es un crecimiento personal y profesional y me motiva mucho ver que hay personas que escuchan, aunque sea una parte del episodio, y me dice, me conecté tanto con eso que dijo el invitado, o mira, no lo había visto así. Eso me hace a mí cualquier esfuerzo, que no es sacrificio, cualquier esfuerzo me lo hace totalmente válido y me hace sentir muy bien porque es la idea. Esto, más allá de seguidores y toda esta historia de las redes sociales, para mí es compartan porque hay gente que una palabra que escuchen en este o cualquier podcast puede cambiar vidas. Y eso ya he conseguido cuál es ese esfuerzo tan grande que yo decía que tengo que pasar muchas horas desgastada para sentir que estaba haciendo algo. Era un cansancio inválido. Yo me sentía cansada, yo decía, ya hice algún esfuerzo hoy, a alguien le debe servir, pero esto es desde otro lado. Es ofrecer un servicio de conocimiento desde otro lado que no necesariamente te agota, sino que te da una energía para seguir. ¿Sabes? Lo ves diferente, es diferente. Entonces, bueno, multipotencial, genial. Desvestir las profesiones, saca de ello, quítale el título y ve qué tiene adentro. Así, busca la ropa así. Ve qué tiene Sí. adentro esa profesión, cuántos colores hay y agarra esos colores y compártelo con las demás profesiones que hayas estudiado, con las demás habilidades que tengas y te aseguro que va a engranar todas, va a engranar todas. Prueba cosas nuevas. Ya incorporé, por pronto voy a tratar de hacer un curso de cocina, no chef, pero de cocina. Voy a ver cómo es la experiencia de trabajar con la comida. Se me acaba de ocurrir eso por ti, así que voy a intentar eso. No nos quedemos con las ganas. Sí, así es. ¿Y tienes algún libro que recomendarías para que te haya ayudado a ti particularmente que te gustaría recomendar? Bueno, lo tengo al lado de mi mesita de noche. Bueno, Ujú. tengo varios libros, Yo te iba a decir, yo tengo un poco al lado de la mesa. varios, tengo varios. Recomendables, 100% Anthony Robbins, Despierta el Gigante, que hay en su interior. Después de ese, pues como soy mujer de negocios, no dejo de leer
los libros de Piensa y hágase rico de Napoleón Hill, que me ha aportado mucho. De hecho, una de las frases de ese libro la llevo conmigo y la anoto en cada agenda nueva, y dice que en cada obstáculo trae consigo la semilla de un beneficio mayor. Siempre es encontrar el lado positivo a cada situación que se me presente, porque siempre debe haber una. Y cuando la buscas, de seguro encuentras. Eso está el SAR, el sistema activador reticular SARA, sistema activador reticular ascendente. Eso es, buscar ese lado. Cuando lo buscas, lo vas a encontrar. Y el tercero es la actitud mental positiva. Pero muy, muy, muy de muy vieja data, sin embargo, es excelente. Ok, actitud mental positiva. Sí. Ok, ya los anoté. Ahora, esas herramientas, esos recursos, esas, ¿cómo te lo imagino? Una cajita de herramientas que tú tienes guardada ahí debajo del estante de la cocina, que cuando tú necesitas algo, que te pasa algo, tú la sacas y dices, con estos puedo superar. No, quizás no todo, pero parte de, no tiene que ser físico, tangible, puede ser, no sé, la paciencia, puede ser la fe, o sea, que esas tres cosas pueden ser más o menos que tú consideres que son un salvavidas para ti cuando tienes alguna situación de reto. Bueno, la primera eh, es la tenacidad. Es que no me rindo hasta que no lo tengo. Siempre he tenido eso de que primero me cortan la cabeza antes que, antes que la idea que tengo ahí. Pues O cuando sea, algo entra aquí, digo, voy a hacer o sea que podría ser la herramienta, la persistencia, la constancia, ¿será? tenacidad, porque es que sí, porque siempre mantengo eso. La segunda es la resiliencia, porque sé que he Ujú, pasado cosas difíciles, muy, muy difíciles, y la ujú. pregunta es, superar aquello que era tan difícil, ¿por qué no puedo con esto? Esto es pan comido en comparación con aquello. Y esa sí me ayuda a seguir adelante. Y la tercera, siempre dicen por ahí, y no menos importante, y la tercera es que he conseguido sacar cosas buenas de mi vida y siento que es como esa cajita, ¿sabes? Que es mágica, que tiene cosas adentro que todavía uno no descubre, Mm, algo así. Yo siento que hay todavía cosas ahí en esa cajita que no he logrado sacar a flote. Y entonces la respuesta sería todavía hay más. todavía hay más. Ok, entonces pensar que todavía hay más, que siempre hay más opciones, Siempre siempre hay más puedes opciones, hacer más, siempre hay más oportunidades. siempre, siempre. Ok, ok. Como la vuelta de Santa Claus, que siempre hay más cosas y Uy, sacas sí, juguetes y vale. sacas. Sacas y sacas y siempre se ven las marcas de las cajas adentro, como que siempre La, está full. o la del gato Félix, o de aquel tiempo, o el bolsito de Dora que tiene todas las herramientas, algo así. Sí, está buena Pero esa. yo soy madre, yo vi muchos cómics. Sí, sí, yo también. Mira, en la parte de la resiliencia, comentaste un poco de aquello de que, ok, cuando se te presenta una oportunidad o una situación difícil, tú dices, pero si yo he soportado o he superado situaciones mayores. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer una charla para una fundación de maltrato a la mujer que está basada en España y era sobre el miedo. No, no netamente sobre el miedo, sino cómo podemos transformar lo que nos sucede, cómo podemos caminar de la mano con el miedo en vez de estar corriéndolo, viéndolo como una sombra que no quieres que te alcance. ¿Sabes? Entonces, más o menos esa era basada la charla que le iba a dar. Y en el momento que yo les comenté a ella, porque no, es que hay muchos retos, es que esto no lo puedo superar, es que el miedo no me deja porque tengo miedo a lo que dirán, o el miedo, ¿sabes? Las diferentes definiciones de miedo. Y les empecé a dibujar, ¿eres madre? Sí. Ok. Y a ti te dieron como un librito que decía, así se es madre, así que... ¿Qué pasó cuando le tocó? No, bueno, tenía que darlo a luz, tenía que enfrentar el momento, tenía que hacerlo y tenías miedo. Es que no te dio tiempo de pensar si tenías miedo, porque la fuerza mayor que tenías, que era un bebé, es, el miedo estaba
y estaba al lado, sentado contigo mientras dabas pecho, que no se te ahogara, el miedo estaba al lado, ahí estaba haciéndote palmaditas en la espalda, pero no te diste cuenta de darle la atención al miedo, porque el poder, la fuerza que te estaba motivando era mucho mejor que era el bienestar de tu hijo. Entonces, ¿qué tal si lo miramos así? Cada vez que se te presente un reto que te dé miedo, ¿qué voy a conseguir con eso? ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces, esa fuerza va a ser una bola de fuego que te va a motivar tanto que vas a agarrarle la mano al miedo y le decir, bueno, acompaña, pues vamos a ver cómo manejamos esto. Les hizo a ellos mucho clic eso. Yo no había valorado lo grande que había hecho, o sea, todo lo que yo había enfrentado sin experiencia a ser madre. Yo le digo, esa misma emoción, llévala a cualquier cosa que vayas a hacer y te va a brindar la diferencia. Entonces, esas analogías o esas metáforas le hacen mucho clic a la gente. Hazlo con miedo. Si tienes miedo de hacerlo, hazlo con miedo, pero hazlo. Sí, pero siempre Al final, pregúntate el para miedo qué se lo le- quieres no, hacer, qué es lo que quieres conseguir con. al final el miedo termina convirtiéndose en emoción. Mm, Ese cúmulo de cosas en el pecho que antes parecía miedo, cuando te das cuenta que sí puedes superarlo, termina convirtiéndose en emoción. sí, sí. Bueno, María, quiero agradecerte mucho el día de hoy, un domingo más que grabamos y que yo me lleno de mucha energía, que esa bola se va llenando de mucha energía durante toda la semana, mientras edito, mientras vuelvo a ver las entrevistas, saco lo mejor de ella. Mira, me mantiene hasta que llegue el otro domingo y ya hay un momento en que es tanta la emoción que, bueno, como digo, lo puedo hacer 24/7. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición, con un solo audio decirte quieres participar y tú inmediatamente sí, para mí ese es el mayor regalo que recibo cada vez que tengo respuesta de mensajes solicitándoles si quieren formar parte del proyecto y sin dudar me apoyan y siento que respetan y ven la intencionalidad que tengo a través de este proyecto y pues que ustedes quieran formar parte para mí es maravilloso. Yo muy agradecida, de verdad, también por haberme tomado en consideración para este rato de tertulia tan agradable y poderte aportar a ti y a las personas que ven el podcast, poder hacer algún aporte, aunque sea mínimo, de algo que hayan escuchado, de alguna frase, de alguna palabra que les haya hecho clic y lo puedan tomar para sí. Mm. De verdad que muy agradecida. Espero poder tener la oportunidad de otra conversación, a lo mejor en otro de las facetas que yo todavía estoy por descubrir. Pronto Porque vamos a hacer una, pronto vamos a hacer una. cajita todavía tiene cosas allí dentro. Esa cajita Sí, todavía tiene sí. allí. Esa cajita mágica, me quedo con eso, la cajita mágica que Esa siempre hay más cajita, siempre oportunidades. hay algo. Excelente, Siempre hay algo. siempre, excelente. Muchísimas gracias, María, y que termines de disfrutar tu domingo, no trabajes tanto. Regresa temprano para descansar, que estés bien, María. Un abrazo. Gracias.